Amigos de los premios Billboard 2012, estamos con los amigos de Tribal Monterrey. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Muchas gracias a ti, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo. Primera pregunta, ¿cuáles las sensaciones antes de llegar al gran día 26 de abril, premios Billboard a la música latina? Nervios totalmente y emoción por participar en unos premios tan grandes y tan geniales como son los Billboard. Aquí tenemos el disco Inténtalo, que es, la verdad, suceso increíble. Nosotros los pudimos disfrutar en los primeros premios Billboard a la música mexicana. Cuéntenos un poquito la sensación del día ahí arriba del escenario con el Bebeto, con América Sierra, ¿cómo fue? Pues es una experiencia muy increíble. Increíble estar compartiendo el escenario con artistas como el Bebeto, que es un artista completamente diferente a lo que nosotros hacemos y es una cosa totalmente nueva. ¿Cómo imaginan el día de los Billboard? Ustedes llegando, ya saben cómo van a ir vestidos a la alfombra roja, ya tienen una idea de lo que les va a pasar. Ya tenemos idea y estamos planeando, nos gustaría ir con traje y todo eso ya un poco más formal. Y pues me imagino y esperamos pues, un show impresionante, ¿no? Siempre los Billboard se ha caracterizado por esas cosas y siento que este año va a ser muy bueno. Pasan los meses, pasan las semanas y ustedes cada día crecen más. ¿Cómo explican tanto éxito? Pues yo creo que todo se debe a la gente y el apoyo de la radio y la televisión la que nos da porque pues la canción se pegó por todos lados, en Estados Unidos, en México, ya anduvimos en gira en México y ahorita andamos también en Estados Unidos. Andamos de arriba para abajo, la gente de Sudamérica también nos pide, ya por Colombia, Honduras, Guatemala, todos esos lados y por Europa también andan ahí unas llamadas. Amigos de Premios Billboard a la música latina, ustedes los escucharon, este es el CD, no acepten piratería, Tribal Monterrey, muchísimas gracias.